Hola, bienvenidos de nuevo al programa Finanzas para Todos, de nuevo con varios temas que esperemos que sean de su interés. Creo que nos hemos asegurado de que sea así. Tony, don Miguel. Muchas gracias. Don Miguel, Buenas. ¿qué tal? Bueno, vamos con ello. Para empezar, una pregunta que me han hecho en varias ocasiones después de hablar de inversiones, de ahorros y demás. ¿Me conviene invertir mis ahorros en fondos de inversión? Afortunadamente cada vez son más conocidos los fondos de inversión, pero todavía hay mucho desconocimiento sobre sus ventajas. A pesar de eso, ya se han posicionado como una alternativa seria a los depósitos a plazo fijo. Para empezar, ¿qué es un fondo de inversión? Pues básicamente un fondo de inversión es un colectivo de personas que aporta su dinero a un fondo común. Y ese dinero lo invierte y lo gestiona un equipo de especialistas, unas veces en productos más seguros, otros con más riesgo o incluso mezclando unos y otros. A cambio de ese dinero tú recibes una participaciones del fondo que van subiendo y van bajando de valor según las inversiones vayan mejor o vayan peor. Los beneficios se van acumulando al fondo y cuando el ahorrador necesita el dinero puede vender todo o parte de sus participaciones. Y eso puede hacerlo de un día para otro sin perder derechos. Los gestores de estos fondos, por supuesto, como es lógico, cobran una comisión. Y me dirás, si lo que haces son inversiones, entonces tienes mucho riesgo. Falso. Hay fondos con riesgo muy bajo, medio, alto, según su política de inversiones, pues desde letras del tesoro, pasando por acciones o incluso materias primas, o un poco de uno y un poco del otro. Eres tú el que elige el fondo según el nivel de riesgo. Eso sí, a menor riesgo, una rentabilidad más baja, y a mayor riesgo, pues hay posibilidades de rentabilidades más altas. ¿Y cuáles son las ventajas de estos fondos? Pues la primera, los gestionan profesionales. La acumulación de dinero de muchos inversores hace que esos gestores encuentren mejores ofertas que cada uno por su lado. También puedes invertir cualquier cantidad prácticamente desde 100 euros. Algunos, la verdad es que sí tiene un mínimo. Y hay una fundamental, y es que a la hora de declarar los beneficios a Hacienda, puedo vender mi fondo cuando más me interese. Los depósitos no, un depósito es cuando vende el plazo. Si este año a mí no me interesa declarar por lo que sea la venta de un fondo, pues lo vendo el año que viene o el otro. Puedo vender todas mis participaciones también o vender solo una parte y además puedes venderlas de un día para otro, no hay que esperar al final de ese plazo. Y además, si no me gusta cómo va el fondo y no quiero o no me interesa venderlo, puedo traspasarlo a otro fondo pues del mismo banco o incluso de otro banco sin coste y sin declararlo a Hacienda, y eso es importante. Una más, a todo el mundo no le interesa el mismo fondo, entre tantos fondos hay montones, miles de fondos, siempre hay alguno que se adapta a mis intereses como un guante, a mis necesidades y a mi perfil como inversor. Y si ya estás convencido y vas a invertir en un fondo, aquí van unas recomendaciones. Busca un fondo pues que cobre pocas comisiones y que esté bien gestionado. Y si te intentan convencer con un fondo que dio no sé cuántos intereses el año pasado, desconfía, porque rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Si el año pasado un fondo pudo dar un 30%, este año puede que tenga pérdidas. Que te expliquen bien lo que vas a comprar, aunque no se dice comprar, se dice suscribir. Igual que vender, se dice reembolsar. Que seas consciente del riesgo que estás asumiendo, pequeño, mediano o grande. Y una cuestión fundamental, ¿cómo sé cuáles son los fondos más recomendables? Pues sinceramente, yo para eso lo que hago es acudir a fuentes especializadas. En este caso y en otros muchos, a la sección de inversión de la Organización de Consumidores y Usuarios, que es una entidad independiente con unas recomendaciones y unos aciertos que según mi experiencia ya de por lo menos 25 años de seguimiento, por lo general son fundadas y son rentables. Si vas a un banco o a una aseguradora te van a ofrecer probablemente el que más les interesa vender a ellos y puede que sea el que más te interesa a ti o puede que no. Por lo pronto pregunta por el que se adapta a tus intereses y antes de firmar entérate de las condiciones, de las comisiones, del tipo de inversión, del riesgo y si no te enteras no lo compres, literalmente. Y ahora, para finalizar, lo que muchos me preguntan, ¿hay algún fondo recomendado?
La verdad es que esto no es café para todos. Según tu perfil de inversor te va a interesar uno u otro. Eso dependerá de tu tolerancia al riesgo, del plazo de tu inversión, de la cuantía que quieras invertir, de si vas a necesitar o no ese dinero para alguna necesidad futura. Pero hoy me voy a arriesgar. La OCU recomienda un fondo para un inversor que busque una cartera equilibrada, 50-50. 50% de seguridad en depósitos, valores del tesoro, valores seguros y otro 50% en acciones diversificadas por sectores y por países. Creo que podrá aparecer ahora en pantalla. Se trata del Optimize Invest Selection. Tiene un número de referencia que tendrás que aportar donde vayas a suscribirlo. Este fondo tiene un objetivo de rentabilidad de un 6% anual en los próximos 10 años, sabiendo que ese es un objetivo no garantizado, por supuesto, y que existe un riesgo que puede traducirse en pérdida en algún año que sea desfavorable o en condiciones extremas del mercado, como alguna sugerencia o alguna intervención de nuestro amigo Donald Trump. Dentro de unos meses lo que vamos a hacer es valorar la rentabilidad de esa recomendación, aunque me satisface decir que en otras ocasiones las recomendaciones que hemos hecho aquí también han cumplido con las expectativas y han tenido una rentabilidad bastante interesante. Pero ya lo digo, es una rentabilidad, un fondo de 50%, que creo que se puede adaptar a muchos ahorradores y que puede tener una rentabilidad muy superior a la de los depósitos a plazo fijo, que suele ser nuestra inversión preferida. Hasta entonces, hasta dentro de unos meses, comprobaremos esa rentabilidad y si la recomendación ha merecido la pena o no. Bueno, paso el testigo. Muy interesante lo que dices, pero a mí me da miedo espantoso. En fin. Es frecuente, ¿no?, que la gente tenga miedo porque tenemos un desconocimiento muy grande de cómo funcionan y vamos a los seguros, pero claro, los seguros es poco rentable y el coste de la vida sube más que los intereses que nos suelen dar los plazos fijos, con lo cual lo que estamos haciendo es perder dinero. Pero es lo que tú dices tantas veces, que se ponga en manos de profesionales. Efectivamente. De este tipo de cosas. Bueno, yo traigo un tema hoy muy genérico, porque la gente me aborda por la calle y me pregunta, mire usted, que es que mi mujer está en esta situación y yo quería saber si es acreedora de una incapacidad permanente. Bueno, entonces yo voy a dar hoy unas líneas generales para situarnos en posición. Yo he sido profesor de Seguridad Social. Yo cuando empecé de profesor en la universidad, yo era profesor de Derecho del Trabajo. Y yo he visto la Seguridad Social separarse del Derecho del Trabajo, de ser una asignatura que venían las dos materias a ser una asignatura separada. Ahora se llama Derecho de la Seguridad Social. Y yo he sido de los primeros profesores de la Universidad de Jaén, que me siento muy orgulloso. Entonces, yo creo que tengo suficiente información y formación para decir que tenemos la mejor seguridad social del mundo, con sus defectos y con su historia, pero que es la mejor. Entonces, las personas que creen que son acreedoras de una incapacidad permanente, pues son las siguientes. Cuando tenemos un accidente de trabajo, pues lógicamente se interrumpe el contrato de trabajo y cuando hay accidente de trabajo te paga la mutua. Las mutuas son asociaciones de empresas que depositan una cantidad y van utilizando cuando los trabajadores que tienen esas mutuas pues tienen un accidente de trabajo y le pagan la incapacidad permanente. Y si ese trabajador no se recupera, pues lógicamente los organismos de la seguridad social los valoran, los organismos médicos fundamentalmente los valoran y le conceden la incapacidad permanente que le corresponde según el grado. Está la parcial, que serían 24 mensualidades a tanto alzado del último sueldo que has tenido y a trabajar. Está la total, que sería un 55% de tu base reguladora, la que se ha utilizado para el tiempo que has estado de baja, y cuando llega a los 55 años, pues lógicamente se sube el 20%, es decir, que ganaría el 75%. Este tipo de invalidez puedes hacer cualquier trabajo menos el que tú estabas haciendo cuando tuviste el accidente, con lo cual, si tú encuentras otro trabajo
que lo puedas compartir, compartir con tu incapacidad permanente, pues lógicamente te quitan el 20% y sigues trabajando y sigues cotizando a la Seguridad Social y sigues cobrando tu pensión. Esa es la total. Y después está la absoluta, que no puedes trabajar y te pagan el 100% de la base reguladora. Entonces, ¿cómo se puede llegar a esto? O bien por enfermedad común, cualquier enfermedad de las que hay ahora que son incurables, o por accidente de trabajo. La diferencia entre una y otra es que la accidente de trabajo es más copiosa, tiene más cantidad de dinero, porque entre otras cosas, pues ya no sabe, Tony me puede rectificar, ya prácticamente ningún convenio se hace en horas extraordinarias, y la diferencia entre una y otra es que la base reguladora sumaba la hora extraordinaria, sí, pero claro. El accidente de trabajo. ¿Y qué pasa con el accidente de trabajo? Que si tiene una invalidez, que te concede el IN una invalidez, pues según convenio, normalmente a los trabajadores que tienen un tipo, pues le dan una cantidad de 18.000 euros, 24, y tiene ciertas ventajas derivadas del convenio donde está trabajando. ¿Qué pasa? ¿Y usted qué me aconseja usted? Mire usted, yo de este tema no le puedo aconsejar. Yo lo único que le puedo decir es que este tipo de cosas, quien las valora es un médico. Entonces, usted, ¿cuándo empezó usted con este problema? Ha dicho que se han dado cuenta que le falta una arteria en el corazón y que el corazón se ha buscado la vida y está haciendo ramificaciones, pero cuando llega ya a una edad que ya no hay ramificaciones ni nada. Digo, entonces, deme usted los informes médicos para que nos hagan un informe, porque yo, su señoría, no sabe de medicina, no digo menos que nosotros, igual. Y entonces, lógicamente, en el tema de la incapacidad permanente, total, parcial o la que sea, que lo que impera es el informe del médico. Informe del médico que sea un informe homogéneo, que tenga raciocinio y, lógicamente, si el médico te pone, cuando tú vas a consulta, que dice que le duele, pues lógicamente cuando dice que le duele no es una afirmación, entonces tiene que decirte le duele por esto y por esto, es los informes que tiene que hacer. Entonces, lógicamente, que la gente sepa que el que tenga cualquier cosa, que nos tenemos que acoger al informe médico, porque sí, el juez no entiende más que es lo que dice. Entonces el informe médico lo presentamos cuando va a empezar el juicio. Y está el médico allí detrás y lo llaman las partes y le hacen todas las consultas. Y tiene que hacer, la información que hace el médico tiene que ser razonable. Es decir, que sea más o menos, ¿me entiendes lo que te digo? Es decir, que la única forma de conseguir una incapacidad permanente es que sea acreedora, bien por contingencias comunes, por cualquier enfermedad degenerativa o por accidente de trabajo. Los accidentes de trabajo son de más cantidad, porque la base reguladora para hacer dividir por 112 y la otra por dividir por 119 es más importante. Parece que no, pero la accidente de trabajo es económicamente más, aunque son 12 mensualidades nada más, pero las 12 mensualidades son más grandes que las otras, que son 12 más 2, las de contingencias comunes, que son 14 pero son más pequeñas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo, si soy acreedor a una incapacidad permanente? El médico, la información médica. Sí. La información médica. Entonces, la única información médica, yo el otro día, un trabajador de la asesoría de Javier Pinet, pues me vino con un infarto y el informe médico era tan claro que tuvimos que ir a juzgado ni nada. Sin embargo, ahora, mira qué difícil conseguir ahora incapacidad permanente de un infarto, porque ahora te ponen una válvula que te muere y sigue la válvula 20 años más, pero que la verdad que ahora el infarto es una cosa que está muy controlada y ese tipo de cosas, pero cuando tiene cualquier enfermedad degenerativa o cualquier enfermedad de herencia o lo que sea, pues la verdad que son peligrosas. Entonces, la única forma es el informe médico. ¿Y cómo consigo yo el informe médico? Pues tienes que ir a tu médico de cabecera y desde que empezó mi dolencia, dígame usted, las veces que está en el médico, y te lo mandan por PDF y ya está. Me dice, y yo he ido a Córdoba, también al médico particular y tal igual. Digo, pues toda la información tiene que aportarla. Lógicamente, la Seguridad Social
valoran a ellos más porque se supone que ellos son neutrales, ¿no? Sí. Pero los otros tampoco pueden nadie dudar de que no sean neutrales. Al final el médico va a poner el informe que tienen, ¿no? Su código y su historia, ¿no? Entonces hay que aportar la documentación de todo es que la ley de pero a ti te las dan y la utilizas y no se va a hacer nada más que el acto médico y ya está. Entonces lo ideal es buscarte un médico que sepa trasladarle a su señoría, al juez, exactamente la dolencia que tú tienes con las palabras suyas, es decir, que viendo esto tal y cual. Entonces, lógicamente, las partes le preguntan cosas para pillarlo y, lógicamente, si tú sabes, lógicamente, pues no vas a tener absolutamente ningún problema. Entonces, que es que me lo han dicho esta mañana y me ha dicho el tema, y digo, esto es un tema complicado, pero den ustedes los informes médicos y yo se lo digo, yo no lo voy a mirar los informes médicos, se lo voy a decir a un médico de esta especialidad y que nos ayude. Aquí desde luego sí hay que estar bien asesorado, porque este es un tema lo suficientemente... Yo ya le puedo poner los artículos y la jurisprudencia y este tipo de cosas, pero lo importante es el informe médico. Y lógicamente pues eso funciona así. Pues ya sabemos, quien esté interesado en este tema... Claro. Bueno, la diferencia entre accidente de trabajo y contingencias comunes, pues lógicamente accidente de trabajo, como ya viene el convenio, pues suele ser algunas cantidades también importantes, suele ser más beneficioso. Incluso cuando estás de baja por accidente de trabajo, cobran más que desde el primer día, desde el primer día, no me digo, por accidente de trabajo, y eso quien se hace cargo, las mutuas, cuando yo empecé a trabajar en las mutuas había 300 mutuas, cada profesión tenía una. Yo tenía, la primera que yo trabajé se llamaba Madín, que era maderera industrial, que era del Principado de Asturias. Y después estuve trabajando en una de Barcelona que era metalúrgica, de metal y tal, y ahora quedan 19. Ahora quedan 19 porque algunas las está protegiendo los gobiernos regionales para que no desaparezcan, pero también es verdad que antes las mutuas cerraban con una cantidad de beneficios tremendos, pero claro, ahora se hacen cargo de los padres de familia o de la madre que el hijo tiene algún problema ya degenerativo o cuando tiene alguna enfermedad ya complicada y la madre está de baja y le paga la mutua, es decir, que ahora hacen servicios que antes no, con este gobierno hacen servicios que antes no hacían y de alguna forma pues están aliviando también a la seguridad social de esos gastos. También los seguros, ¿no? Indemnizan a los trabajadores que al final acceden a una incapacidad permanente, ¿no? Los indemnizan por y son accidentes de trabajo. Sí. Los seguros de responsabilidad civil de las propias empresas también pueden dar muchas veces indemnizaciones, llegado el caso. Sí, los seguros también en ese aspecto ya, pero que eso funciona así. Muy interesante. A ver, mejóramelo. No tiene nada que ver. Es un tema. Yo voy a hablar de la razón social de las empresas. Que bueno, estamos al final, en el día a día conocemos todos los nombres de las empresas, pero bueno, quería yo hablar de esto. Y eso es que uno de los primeros pensamientos que tiene una persona cuando va a montar un negocio, pues el nombre que va a poner en la fachada, el nombre que va a poner en la empresa de redes sociales o en la página web. Pero antes de eso, pues hay que pasar por notaría y por registro y en ese momento es donde aparece la razón social, ¿vale? La razón o denominación social es el nombre legal y oficial que se le asigna a una persona jurídica. Es decir, es el nombre que figura en la escritura de constitución de la empresa y que la identifica ante la administración. Para el caso de personas físicas, que cuando no sean personas jurídicas, técnicamente realmente ya tenemos una razón social, ya tenemos un nombre, nuestro nombre completo con nuestro DNI, ¿vale? No hace falta que vayamos, un autónomo no hace falta que vaya al registro mercantil, estoy hablando en el caso de sociedades, de entidades, ¿vale? Y, como digo, la razón social al final es exclusiva y sirve para diferenciar a una empresa del resto. Por otro lado, tenemos la marca comercial, que es la forma que tiene la empresa de identificarse en el mercado. Que no puede no ser la misma. Puede coincidir o no, ¿vale? Y al final, sirve para distinguir de la competencia. Es fácil poder confundir estos dos conceptos, razón social con nombre comercial. Pero al final la razón social sirve para el ámbito legal y debe plasmarse en escritura notarial y en el registro mercantil. Y el nombre comercial simplemente sirve para el ámbito competitivo.
¿vale? De cara a clientes, proveedores, a la competencia. Un error muy común, que aprovecho este momento para explicarlo para las empresas, es indicar en la factura el nombre comercial solamente, cuando lo que corresponde es poner la razón social, ¿vale? Y el NIF de la empresa o de la entidad. Aparte, si queremos, también podemos poner el nombre comercial en lo que es la factura, pero la obligación es poner la razón social. Entonces, la razón social, se debe inventar solo para sociedades o entidades. Porque como he dicho antes, un autónomo ya tiene su propio nombre y apellido y su DNI y hasta ahí, no hace falta que haga nada más. Entonces, unido a la razón social, pues muchas veces hemos visto lo de SL, SA, CB, SCA, que no sabemos, a lo mejor no sabemos lo que es, pero bueno, mira, las más comunes pues son las SL, que son sociedades limitadas, las SA son sociedades anónimas, las CB, que son comunidades de bienes, o las SC, que son sociedades civiles, ¿vale? Hay muchísimos tipos de entidades más que, bueno, en otra ocasión podría traer a un programa para hacer sobre ellas, para ver la diferencia entre una y otra. Luego, a la hora de conseguir la razón social, primero se debe solicitar un certificado negativo al registro mercantil. A decir esto de negativo puede sonar raro, pero realmente es así, porque lo que certifica es que no existe otra sociedad con ese mismo nombre y se puede usar. De hecho, cuando vamos a pedirle un nombre al registro mercantil, no se le pide uno, se le piden 5, por lo menos 5, para que, como hay que pagar, porque como hay que pagar unas tasas para eso, por lo menos que te asegures que si el primero no estaba ocupado, pues el segundo, o el tercero, el cuarto, el quinto, pues si están libres, ¿vale? Y finalmente, bueno, el nombre que tú elijas, te lo guarda el registro durante 6 meses, ¿vale? Para que constituya mientras la empresa, aunque sí es verdad que tienes que presentar a la notaría un certificado con menos de 3 meses, ¿vale? Y ya está, y ya para final, pues solo me quería indicar que la razón social puede cambiarse, no es fija en el tiempo, las empresas evolucionan, los tiempos cambian y puedes cambiar de tipo de entidad también la empresa, entonces o la composición de... y la composición, entonces también se puede cambiar el nombre. Obviamente hay que pasar un proceso con los socios, con los administradores, un proceso notarial, y comunicarlo nuevamente al registro mercantil. Entonces, bueno, era un poco curioso, por lo menos que sobre todo mucha gente, el tema del nombre comercial con la razón social. No sabe diferenciarla entre una cosa y otra, ¿sabes? Y puede dar algún problema. Claro, efectivamente. De acuerdo, pues muy interesante. Y ya está. Bueno, pues yo creo que hemos oído también otra... Ha sido interesante. Aquí cuando nos metemos en cintura disfrutamos. Estamos diversos, Sí, claro. Se aprende mucho. Y a mí, tanto como a Sebastián como a ti, es que la gente te los pregunta, hablo de eso. Sí, claro, son temas que van en el día a día. Vamos a querer... Muchos temas son del interés, porque te hacen preguntas que tú a lo mejor no habías previsto o que pensabas que no tenían el interés que realmente suscitan. Claro, y ya le hace un concepto general y ya sobre eso ya van ellos preguntan. Bueno, pues. Y bueno, vamos a intentar hacer un extraordinario de las ayudas para la agricultura. Lo de las ayudas para un trabajo único. Para el desastre de las tormentas, yo creo que va a ser más que interesante. Los duelos con pan son menos. Bueno, pues la semana que viene más. Venga, un abrazo. Hasta entonces. Adiós. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós.